Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenos días, espero que estén muy bien. Vamos a comenzar con historia. Lo primero que tenemos que hacer es definir qué es la historia. Por historia se entiende como el estudio de los acontecimientos del pasado que son relativos al hombre y a las sociedades humanas, además del análisis, la interpretación de los hechos que ocurrieron y el relato de la cronología de esos hechos, es decir, en qué momento pasaron, qué pasó primero, qué pasó después, qué pasó al final. La palabra historia significa búsqueda o averiguación, y esta es una ciencia que se encarga de estudiar el origen y el desarrollo de las sociedades y culturas humanas, además de que trata de encontrar las causas que los provocaron, las consecuencias de los hechos que sucedieron, y además de eso, pues la aparición de las primeras comunidades hasta el presente. Muy bien chicos, una vez que tenemos claro el concepto de historia, lo siguiente que tenemos que hacer es estudiar las culturas agrícolas, las primeras culturas que fueron las culturas agrícolas. Entre ellas, una de las primeras que surgió fue la cultura egipcia. Esa cultura se estableció cerca del río Nilo, debido a que pues necesitaban estar cerca de algún lugar, un cuerpo de agua que les abasteciera, que pudieran permitirles llevar a cabo sus sembradíos, y pues también abastecerse ellos de agua para su consumo propio. La cultura egipcia se caracterizó porque tenían una estructura monárquica, en la cual pues estaban bajo el poder de aproximadamente 30 dinastías o familias que eran las que reinaban en aquel momento. Y bueno, la cultura egipcia tuvo alrededor de 360 faraones. Los egipcios posteriormente, debajo del faraón estaban los sacerdotes y los nobles, los cuales tenían en sus manos principalmente la orientación general de la existencia del pueblo a nivel social. Además de ellos, por debajo de ellos se encontraban los grandes propietarios y militares, los cuales eran muy importantes, pues principalmente por la labor de guerra que llevaban a cabo. Después de ello eran los escribas, personas cultas que sabían leer y escribir y tenían exactamente el mismo valor que los militares. Después de ellos venían los artesanos y los trabajadores que realizaban pues trabajos en general absolutamente de todo. Y en el último nivel, en el último eslabón de la cadena, se encontraban los esclavos. Los esclavos principalmente eran personas que obtenían de las campañas de guerra, en las cuales tomaban prisioneros y pues los volvían esclavos. Se dice que los egipcios vivían principalmente para la muerte o para la vida eterna, la vida que viene después de esta vida. Ellos creían que todo el ser humano estaba formado principalmente de tres partes, que era el cuerpo, el alma y el Ka. La otra cultura importante agrícola fue la cultura babilónica. Esta duró desde el siglo XVIII hasta el siglo VI a.C. La civilización babilónica estaba compuesta principalmente por alrededor de 12 ciudades que además estaban rodeadas por pequeños pueblos y aldeas. Y a la cabeza del gobierno de Babilonia se encontraba el rey o monarca absoluto, el cual ejercía el poder legislativo, judicial y ejecutivo. Por debajo de él se encontraba un grupo de gobernadores y administradores que eran seleccionados por él mismo, y los alcaldes y los consejos de ancianos de las ciudades que ocupaban pues cada una su administración local, es decir, su gobierno local. La sociedad babilónica estaba compuesta principalmente por tres clases sociales, las cuales estaban representadas primero por los Awilu, que eran personas libres de clase superior, los Wardú o esclavos, y el Musheknu, que eran personas que eran libres pero de clase inferior y se encontraban pues entre el Awilu y el Wardú. La mayoría de los esclavos que tenían en Babilonia pues eran prisioneros de guerra, aunque algunos eran reclutados entre la población de Babilonia. Por otra parte, los artesanos babilonios eran muy buenos en la metalurgia, es decir, en
en la industria del metal. Y además de eso, en los procesos de abatanado, blanqueo y tinte, y en la preparación de pinturas, pigmentos y cosméticos, además de perfumes. En la medicina los babilonios eran, bueno, se sabe que ellos practicaban la cirugía y además de eso pues practicaban la farmacopea. Otra cultura agrícola muy importante fue la mesopotámica. Esta cultura se encontraba ubicada entre los ríos Éufrates y Tigris. Algo que deben de saber, que Mesopotamia significa país o región entre ríos. Eso es importante para que ustedes recuerden que se encontraba entre estos dos ríos, Éufrates y Tigris. Es muy interesante esta cultura porque el hecho de que ellos tuvieran pues la afluencia de los ríos Tigris y Éufrates permitió que ellos pudieran cultivar sistemáticamente cereales y legumbres, y esto a su vez permitió el crecimiento de la población y la proliferación de muchas ciudades. Además de que el hecho de que la sistematización del cultivo pues fuera un poquito más sencilla, le dio un poquito más de tiempo a las personas para llevar a cabo otras tareas como comenzar a plasmar en tablillas las creencias de sus contemporáneos, y algunas de ellas pues se expresaron en poemas y otros tipos de escritos de mucha belleza y valor literario. Y bueno, pues lo anterior hizo que Mesopotamia se convirtiera en una región en la que había una gran riqueza económica, pero sobre todo una gran riqueza cultural. Muchas civilizaciones llegaron a Mesopotamia, se establecieron ahí cerca, y pues hubo un gran intercambio de creencias, principalmente entre los sumerios, acadios y los babilonios, que tuvieron, pues les decía yo, creencias similares, una cosmogonía similar, es decir, una manera de pensar en como muy similar, muy parecida entre ellos sobre cómo se creó el universo y cómo estaba constituido el mundo.